Quería, en primer lugar, en nombre de Banca March y del debate, darles las gracias por estar aquí presentes hoy en el Círculo Financiero de Vigo, que representa de alguna manera, como ayer también decíamos en La Coruña, pues una de las demostraciones de la pujanza que tiene Galicia. Galicia, los que somos gallegos y a veces, aunque no vivamos en Galicia, llevamos en el corazón, sabemos que Galicia es mucho más que a veces lo que probablemente las estadísticas dicen. Pero es que en el caso de Vigo hay que reconocer que es una realidad ciertamente gozosa, en el sentido de que hoy, en fin, viniendo en la estación de tren, bajando por las calles, el ambiente de trabajo, de gente yendo de un lado a otro, pues demuestra que efectivamente Vigo tiene una vida propia francamente infrecuente en ciudades de su tamaño en el resto de España. Pero es que además la geografía ha querido que esté en ese lugar de un área europea transfronteriza que está entre Oporto y La Coruña, con Vigo en el centro, que efectivamente la convierte en un lugar ciertamente estratégico. Por tanto, Banca March y nosotros, de apoyo mediático, le pareció muy conveniente realizar este encuentro aquí, justamente para hablar de lo que decíamos ayer también, que es hablar de futuro. Y el futuro siempre tiene dos cosas, aunque el futuro es incierto, pero tiene dos cosas muy importantes. Una es que siempre se puede ver con optimismo, en el sentido de que siempre el ser humano, y eso saben que es lo que nos diferencia de los animales, que es la capacidad de proyectar futuro, el ser humano siempre acaba viendo fórmulas nuevas para solucionar problemas antiguos. Y por otro lado tiene también el componente de novedad, y que yo creo que siempre tiene esa parte positiva. La novedad siempre es algo positivo. Aristóteles, hace 2300 años, escribió en su obra titulada Retórica que existen tres líneas argumentales que no se pueden evitar o que no se deben evitar en un discurso: los relativos a la credibilidad, ethos, a la pasión, fathos, y al logos, a las evidencias sólidas, apelando a la razón. No voy a hacer un discurso, no lo pretendo, y en mis 10 minutos de bienvenida sobre estas bases quisiera argumentar algunas reflexiones, empezando por qué es Banca March. Y casi voy a empezar diciendo lo que no es. No somos un banco de premios Nobel de Economía, lo tengo claro. No venimos a presumir absolutamente nada, y sí convencidos con humildad que podemos aportar y ayudar a hacer negocio juntos. Somos un banco profesional, de profesionales muy preparados, que siguen viendo las relaciones personales y cercanas en esa esencia de la gestión del día a día bancario. Tratar con clientes y aportar, en la medida de lo posible, especialización. Desde luego, tenemos muy claro que sus fuentes de financiación, que su visión financiera es estable, muy fundamentada y robusta, y que a lo largo de los años, evidentemente, y de su evolución profesional y empresarial, les ha permitido llegar hasta aquí. Además, tras haber superado los retos de una pandemia sobrevenida y, desde luego, no prevista, en mi opinión, la mayor prueba de resistencia empresarial y de gestión jamás vista por una generación en épocas novélicas. Pero la banca cambia. Hablar de banca es hablar de proveedores financieros, proveedores a los que hay que exigir, no de socios. Y las propuestas pueden y deben cambiar. Escuchar cosas nuevas, sobre todo en el mundo de la financiación, entendemos les puede permitir tener alternativas y, de ser el caso, como hasta ahora, les puedan ayudar a tomar las mejores decisiones posibles, con los mejores proveedores posibles y, por supuesto, informados. Cualquiera que haya visto un barco, pues le parece sospechoso que ese esté sobre el agua, ¿no? Bueno, es lo que a nosotros nos ocurre cuando miramos la economía y los mercados. Cuando después de la subida de tipos más rápida y agresiva de la historia, pues vemos que parece que la economía no se resiente. La española, un 5,5% de crecimiento en el 22, o la americana con una tasa de desempleo por debajo del 4%, y el mes pasado, sin ir más lejos, creando 517.000 empleos en un solo mes. La economía es inmune a los mercados, vuelan los barcos, esta vez va a ser diferente. Bueno, pues la verdad es que en discernir qué es ilusión y qué es realidad es donde se gana dinero en los mercados. La realidad es la economía, las cotizaciones a veces son ilusión, y es de lo que va a ir esta presentación. Por cierto, la Fata Morgana
era la hermanastra del rey Arturo y era un hada que tenía como capacidad el poder adquirir la apariencia de cualquier cosa, ¿no? Pues eso a veces es lo que pasa con los mercados. ¿Cómo va a ser el 23? Ya empezamos a tener algunas evidencias. La primera es que será un año muy distinto al 22. Podríamos decir que es un año en el que se van a producir diferentes puntos de inflexión. El primero y más importante, que es lo que provocó que el 2022 fuera uno de los peores años en la historia de los mercados financieros, es la inflación. La inflación desde el verano del año pasado en todo el mundo está remitiendo, desde tasas por encima del 10%. Cerramos el año con una media en el 22 del 7,8. Los últimos datos que se están conociendo en Estados Unidos ligeramente por encima del 6, en España ligeramente por debajo de esa cantidad y en niveles intermedios en el resto de países europeos, claramente muestran mes tras mes que la inflación está remitiendo. Por dos motivos, uno que es de perogrullo, la inflación es una tasa de variación interanual, con lo cual los precios tendrían que volver a subir lo mismo en los 12 meses siguientes para reproducir la tasa de los 12 anteriores, y luego por un elemento bastante importante que es que esos precios energéticos que provocaron el incremento exponencial están remitiendo. En casi todos los mercados tenemos ya precios por debajo de la invasión de Ucrania. Y otro elemento que arrastrábamos desde la COVID, que es toda la interrupción de la cadena de suministros desde China hacia Europa y Estados Unidos, está también normalizándose. La inflación claramente va a la baja. Vamos ya con el tramo final de este encuentro, con la mesa redonda. Antes nos han estado hablando de dónde se puede invertir. Ahora vamos a hablar de financiación, de cómo se puede financiar la empresa familiar, la pequeña y mediana empresa, y vamos un poco a a buscar alternativas de financiación a lo que es la financiación clásica, ¿no? En mi experiencia desde Bancamark puedo confirmar que cuando presentamos una idea de financiación alternativa a la empresa, lo primero que surge en la mente del que tengo enfrente es lo que me habría pasado a mí, es decir, ¿por qué diablos me tengo que meter en este telar, en este tinglado, cuando tengo toda la financiación que necesito, ¿no? Y eso la verdad es que ocurre porque, en primer lugar, el sistema español es un sistema muy eficiente, es un sistema que tiene a la empresa familiar, perdónenme, bastante mimada, quizá como no se merece, pero curiosamente por debajo en costes de lo que puede ser el sistema alemán con respecto a las compañías alemanas de igual nivel, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que lo primero es el sistema financiero está sujeto a una serie de tensiones, está sujeto a competencia de otros actores que claramente están ofreciendo este tipo de financiación y que además, pues lógicamente no están tan sujetos a la regulación. El sistema está sujeto a regulación, muy importante. Hay operaciones que no podemos conceder, que tienen consumo de capital en plazos, etcétera. Hay un proceso de concentración que es inevitable, muchos de ustedes lo han vivido y lo seguirán viviendo probablemente, y por tanto llega una restricción del crédito bancario, de la financiación tradicional. Y luego, clarísimamente, los costes, pues también es de esperar que vayan al alza, ¿no? Venimos de una situación muy compleja, en el cual, bueno, pues realmente los empresarios han estado preocupados por seguir el ciclo productivo. Pues claro, como se dice vulgarmente, a la fuerza ahorca, ¿no? Venimos de una situación de confinamiento, de la pandemia, de la guerra, de un crecimiento de los costes de la energía, de fallos en la cadena de suministros, ¿no? Entonces ahí las preocupaciones pues, que han estado en primera línea para todos los empresarios, pues ha sido, hoy vamos a seguir produciendo y que la fábrica siga adelante, ¿no? Eso, afortunadamente, gracias a Dios, parece que en cierta medida se ha ido moderando, ¿no? Y la situación ha mejorado en muchos aspectos. Y ahora empezamos a ver otra vez las preocupaciones del día a día, de la vida real de los empresarios, ¿no? de su actividad bueno, pues, productiva. Y nosotros seguimos muy de cerca encuestas que se hacen regularmente, pues, por las cámaras de comercio, por las asociaciones empresariales a los empresarios, y volvemos a ver que la financiación vuelve a estar otra vez en el top 5. En el top 5 de las preocupaciones del empresario. ¿Cuál es la financiación? ¿Cómo va a ser? Se percibe claramente
como ha quedado muy bien antes explicado, y los gráficos que se han visto, que hay una subida de tipos de interés muy drástica el año pasado, que eso ha encarecido los costes de financiación y además se percibe pues una contracción del crédito y de la accesibilidad a esa financiación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ante una situación de potencial agravamiento de la financiación, ¿cuál es la propuesta? Diversificar, ¿no? Y lo comento antes muy bien José Manuel. O sea, vamos a abrirnos a más fuentes de financiación. Las necesidades que nosotros tenemos son elevadas y son muchas veces difícilmente interpretables para tal. Y es bueno por eso que haya pues, una especialización en este tipo de empresas, y eso sí que hay que agradecerlo, ¿no? Entonces, procedemos a seguir con la financiación tradicional y, por otro lado, nos abrimos a nuevas oportunidades de financiación, como es la financiación alternativa. Y hemos legalizado un proyecto, un volumen de 50 millones en el MARF. Hay que decir que el MARF funciona muy bien. Esto tengo que decirlo así. El MARF funciona muy bien, es plenamente operativo. Hemos colocado los primeros bonos con una buena sobredemanda con sobredemanda y a unos tipos de interés hoy pues realmente razonables. Problema, pues hemos querido empezar a corto plazo para ir incrementando ese plazo a futuro, aunque los costes sean tal, pero esa financiación nos está saliendo más barata que la que podemos obtener en nuestros bancos tradicionales, que cada vez son más remisos a financiación de nuestras necesidades de circulante de tesorería. La circulación sanguínea de una sociedad libre, de una sociedad que progresa y de una sociedad que avanza, es la economía libre. Y precisamente yo creo que hoy hemos hecho un acto de reafirmación de esa economía libre con dos aspectos muy interesantes. La exposición que nos hizo Roche de Global y estas alternativas para la pequeña y mediana empresa, que no cabe duda que son una franca solución y magnífica solución para salir a veces de dificultades que la financiación siempre en momentos tan especiales como los que vivimos pues se resuelven por esa vía. Por tanto, muchísimas gracias.